aprovechamos para darle la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Fernando Fernández Pastor, abogado previsionalista, y Nicolás Trota, director de la UMED, bueno, rector de la UMED, ¿no? Rector de la UMED. Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por venir. A ver, Fernández Pastor, yo hablaba hace instantes de bueno, los cambios de ministerios, qué es lo que han implicado, y acá hay un punto muy importante, que es lo que sucede con ANSES. Lo explicaba Carlos Tomada hace instantes y usted lo miraba con atención, ¿no? Esta separación de lo que es lo previsional con lo laboral, ¿qué riesgos implica? ¿Qué puede pasar? Sí, yo creo que además de lo que comenta Carlos Tomada, hay un valor simbólico en lo que ocurre, porque en realidad en términos operativos ANSES es un organismo tan autónomo que difícilmente tenga demasiados cambios. Pero para mí tiene un significado teleológico, diríamos los abogados, de mucha importancia. Porque si uno le pregunta a cualquiera qué es el Ministerio de Desarrollo Social, uno lo imagina como el Ministerio de los Pobres. Y entonces allí se toma la decisión de mandar a ANSES, a mandar a la salud pública, y eso, y además poner a cargo de todo esto a una señora de beneficencia que viene a distribuir dinero entre los pobres. Y me parece que es justamente la antítesis de la seguridad social y la antítesis de los sistemas de salud, que son justamente valorar el derecho que tiene el ser humano después que ha hecho todos los aportes correspondientes, ha participado en una sociedad y cuando pierde su capacidad física de tener la posibilidad de tener un beneficio en materia de seguridad social. Porque quizás la gran diferencia entre un gobierno nacional y popular que entiende al ser humano como un sujeto de derechos y por el otro lado el neoliberalismo que entiende que la seguridad social es una dádiva, que la salud pública es una dádiva, que la educación pública se cae a la educación pública porque también sería un gasto que se produce en el Estado y no se interpreta como obviamente lo que tiene que ser, que es una inversión social para generar un hombre mejor, que genere una economía mejor y una sociedad mucho mejor. Nicolás, recién estuvimos hablando de devaluación, de pobreza. Entre los 15 países más desiguales del mundo se encuentran 10 de ellos en América Latina, entre ellos la Argentina. ¿Cómo ves la Argentina de Macri hoy? Bueno, yo creo que si analizamos estos casi 3 años de gestión de Mauricio Macri, ¿no? Los desafíos que tenía Argentina cuando Macri asumió no solo no fueron resueltos, sino que la realidad social, política y económica se ha visto perjudicada para la inmensa mayoría de los argentinos. Y hoy todos los sectores sociales, los sectores populares, los sectores del sector trabajador, los sectores medios, están sufriendo las consecuencias de una matriz de políticas públicas que han profundizado la desigualdad, que es el gran problema que transita la humanidad. Bueno, si nosotros hoy vemos lo que han sido los últimos 25 años de la humanidad, se ha logrado reducir en muchos países, inclusive en América Latina, ¿no? Desde el inicio del siglo, la pobreza, pero a pesar de haberse reducido la pobreza, se ha profundizado la desigualdad. Pero ¿qué observamos en Argentina en particular? Y mucho más en este año, ¿no? En un año donde se empieza a exteriorizar las fallidas políticas del gobierno, el crecimiento de la desocupación, ¿no? El brutal ajuste que está sufriendo el Estado, la profundización de políticas que pretenden liberalizar, ¿no? Nuestra economía, los precios. Veamos, para poner un ejemplo, lo que es el combustible. No es el 10º aumento que ha sufrido el combustible este año, ¿no? Un 10% este día el combustible de una petrolera que hay una participación mayoritariamente del Estado, ¿no? O sea, el Estado, en vez de involucrarse en intentar regular ciertos precios para no dañar a la inmensa mayoría de los argentinos, lo deja libre. Lo que observamos que pasa también con otros precios de los servicios públicos que están dolarizados, ¿no? El gas, para poner un ejemplo, está dolarizado y están empezando a llegar los aumentos de gas, ¿no? De 200, 300%, no sé cuánto le ha llegado a ustedes, al camarógrafo. Yo le puedo decir en mi caso en particular, no, 12.000 pesos de gas, ¿no? Me han llegado a mi casa, un aumento del 150%. Eso pone en crisis a los sectores medios y ni hablar el impacto que eso está teniendo en los sectores más damnificados en un momento donde también vemos que el Estado se retira,
¿no? Y no se profundizan las políticas sociales frente a esta crisis, Nicolás, que atravesamos. Y además, en una jornada en la que hoy se abría una audiencia pública para volver a debatir incrementos en lo que tiene que ver con el gas también, ¿no? La verdad es que, digamos, ni siquiera estamos hablando de algo que ya pasó y de lo que hay que recuperarse, sino algo que viene a futuro y no sabemos de qué manera. Pero dolarizar los servicios públicos, dolarizar los combustibles, cuando la inmensa mayoría de sus componentes tienen costos nacionales, implica aumentar la rentabilidad de estos sectores concentrados. Y hay que decirlo, muchas de estas empresas vinculadas a funcionarios del gobierno. Entonces, la pregunta creo que nos hacemos con nuestras familias a las noches, con nuestros amigos, yo me hago en la universidad con nuestros investigadores, estamos frente a políticas fallidas, a una mala praxis de personas que pensaban que administrar el Estado era como administrar una empresa, ¿no? Que en vez de pensar en derechos, piensan en cómo maximizar ganancia, o estamos frente al saqueo de nuestro país. Pero entonces es una pregunta dolorosa, sí. Pero viendo esta situación, ¿no? Uno pensaba que podíamos retroceder tanto en tan poco tiempo y en un gobierno, ¿no? Porque yo lo escuchaba ayer al presidente, parecía un observador de la realidad y no la figura política central de la Argentina. Su mensaje se vinculaba más a un mensaje de autoayuda, con mucho de Rosichner, no de León, sino de Alejandro, y mucho de Bucay, en vez de tomar las medidas políticas de urgencia, no para hablarle al mercado, sino para hablarle a la sociedad que está sufriendo y convocar a la oposición, ¿no? Para buscar soluciones distintas, porque si profundizamos estas políticas, ¿por qué vamos a tener resultados distintos cuando tenemos un gobierno que no solo no habla con la oposición, sino que le cuesta conversar con sus aliados? Porque el radicalismo no aceptó ningún cargo en estos cambios de gabinete cosmético y todos sabemos, ¿no? Porque la respuesta, no solo de la sociedad, sino también de los mercados que han sido los grandes ganadores en estos tiempos del gobierno de Macri, también le dan la espalda. Entonces hay que buscar alternativas distintas porque estamos en el borde de una crisis social que se puede transformar en inmanejable y esto ya lo vivimos en nuestro país. Ahora, Pastor, un poco lo que decía Nicolás, ¿no? El rol fundamental del Estado es que el gobierno gobierne para todos los sectores. ¿Para quién gobierna Macri? No, no hay duda que gobierna para los sectores más poderosos de la economía, eso no está en discusión. Fíjense que apenas se asumió el gobierno, dictó una ley que la vendió como que era una maravilla, que es la ley de reparación histórica sobre el tema de jubilados y pensionados. En esa ley bajó la jubilación mínima al 20%. Fíjense que creó una prestación que se llamaba la pensión universal para el adulto mayor, que pagaba el 80% de la jubilación mínima. Si yo pago el 80% de algo, pago menos que la mínima. Por lo tanto, bajó. Lo primero que hizo fue bajar la jubilación mínima al 20%. A partir de ahí empezó todo un proceso que fue llevando justamente a esto que Nicolás bien planteaba, de hacer una diferenciación social lo suficientemente importante como para poder transferir los recursos de los sectores más vulnerables a los sectores más poderosos. Porque en definitiva ese es el concepto central del neoliberalismo. Por eso tiene tanta trascendencia que se pase ANSES a desarrollo social, porque no entienden al hombre como sujeto de derecho. Usted explicaba algo muy interesante, que es lo conceptual, ¿no? Y es importantísimo. Ahora, si vamos más allá de lo conceptual, o partiendo de lo conceptual, vamos a lo puntual. ¿Qué es lo que está en riesgo ahora y a partir de este cambio de órbita al Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué está en riesgo para los jubilados? Bueno, en general. Lo que está en riesgo para los jubilados, los que estamos jubilados hoy, hay poca cosa en riesgo. El problema es para los que vienen atrás. La Argentina corre riesgo de dejar, en mi opinión, 5 millones de personas a la intemperie, y esto es muy fácil de demostrarlo. En el 2001, en la Argentina, había 1.600.000 jubilados y 1.400.000 pensionados. Sí. Hoy hay entre jubilados, pensionados y pensiones no contributivas 8.200.000. Si hacemos el mismo camino que se recorrió, pero a la inversa, obviamente que vamos a volver a tener los 3.200.000 jubilados y cuando tenemos hoy 8, quiere decir que hay 5 millones de argentinos que tranquilamente
pueden quedar a la intemperie. Con un incremento poblacional, además, ¿no? Donde ese número se debería incrementar. Se debería incrementar por el propio crecimiento, claro, por el propio crecimiento de la población. Y además, a mí me sorprende muchas veces cuando el presidente dice, estamos en el camino correcto, vamos a avanzar, vamos a insistir en el camino. Mira, hay una frase que es del hombre más inteligente del siglo XX, probablemente, que le preguntaron qué era la locura, que era Albert Einstein, y dijo, locura es hacer lo mismo y pretender resultados distintos. Ahora, me parece que en ese camino estamos. Quitarle la jerarquía, Nicolás, al Ministerio de Salud. Yo recuerdo en la campaña del 2015, me tocó como cronista ir al cierre de campaña y ellos hablaban de igualdad de oportunidades en el área de educación, de salud. Bueno, hoy el Ministerio, ayer anunciaron, pasa a desarrollo social. Su opinión. Yo creo que estamos frente a un retroceso también por un desprecio de lo que es el Estado, ¿no? Vemos y observamos cómo hay una política de achicar el Estado. ¿Y qué implica aquellos que hemos transitado la función pública para poder comprenderlo? ¿No? Cuando le sacan el rango de ministerio, ¿no? Frente a ciertas decisiones importantes que hay que tomar, inclusive en este momento de crisis, ¿no? El antiguo ministro pasa a ser secretario, entonces tiene que empezar a consultar con su superior jerárquico, que pasa a tener una agenda de responsabilidades mucho más amplia y también le pierde agilidad a la toma de decisiones, ¿no? Más allá que quizás el fondo de la cuestión al momento de discutir no es cómo se ordena el Estado, sino las políticas públicas que se diseñan y cómo se están aplicando, en un momento donde gran parte del ajuste lo sufre el Estado, lo sufren los sectores populares, donde la crisis empieza también, ¿no? Vemos lo que ocurrió en la provincia de Chaco, hay una enorme incertidumbre de importantes sectores de nuestra sociedad y hay un gobierno que no reacciona, ¿no? Y si pensamos, como se planteaba recién, que aplicando estas políticas puede haber resultados distintos, es complejo, ¿no? Y mucho más cuando vemos que lo que ayer presentó el presidente de la Nación, lo que presentó el ministro Duhovne, ¿no? Hoy tiene que viajar a Washington a validarlo con el Fondo Monetario Internacional, que nos está pidiendo a los argentinos, más allá de la pérdida de la independencia y la toma de decisiones propias de nuestro país, que profundicemos el ajuste, ¿no? Y eso se traduce, ¿no?, en perjudicar a la inmensa mayoría de los argentinos. No estamos viviendo un año que va a ser un año dramático en la pérdida de capacidad de compra del salario, en una desocupación que va a llegar a los 2 dígitos, no, en una caída de nuestra economía que va a superar el 3%, en una inflación que va a superar sin lugar a dudas el 40% y puede ser mucho más. Entonces, yo no sé si nuestra sociedad y el gobierno que hoy administra el Estado y el gobierno federal es consciente de la gravedad de los hechos, ¿no? Cuando también uno lee en los diarios, uno habla con algunos funcionarios que demuestra que también la coalición hacia adentro del propio gobierno está en crisis, ¿no? Porque hay muchos funcionarios que ya no lo quieren acompañar. Entonces, las medidas, ¿no?, cada vez generan impacto durante menos tiempo, ¿no? Y se profundiza una crisis, ¿no?, como venimos conversando con ustedes a lo largo de los últimos 6 meses. Pastor, para cerrar. Yo quería agregar a este tema de la igualdad de oportunidades, que en realidad ese es el caballito de batalla eterno del neoliberalismo. Y el Estado, su obligación no es encontrar igualdad de oportunidades, sino igualdad de posibilidades. Es muy fácil de probar esto. Si en un barrio humilde yo pongo una escuela, todos los chicos del barrio van a tener la misma oportunidad de ir a la escuela, pero aquellos que no tengan para comer no van a tener posibilidades de ir a la escuela. Por lo tanto, la obligación del Estado es dar igualdad de posibilidades a todos sus ciudadanos, a los jóvenes, a los viejos, a los chicos, pero para que todos puedan construir una sociedad mejor, no una sociedad que cada vez se diferencia más en función de cuánto se dispone, de cuánto se tiene. Con un ejemplo concreto, ¿no? Uno habla y este gobierno se ha cansado de hablar del desafío de la educación, ¿no? Y en las políticas públicas, donde uno pone el compromiso, tiene que poner el dinero y tiene que poner los recursos, ¿no? Entonces, hablan de la importancia de las universidades y tenemos las universidades paradas. No hablan de la trascendencia de nuestra educación, ¿no? Y ningunean
a los trabajadores de la educación, a los maestros, mientras le reducen los impuestos desde el primer día que asumieron, para poner un ejemplo, a los sectores mineros. Entonces, si la sociedad tiene que hacer un esfuerzo, el esfuerzo lo tienen que hacer los que más tienen, en beneficio del colectivo social. Pero lo que uno ve en el país que transitamos hoy, y lo vimos todos con incertidumbre en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, es que el peso de estas políticas fallidas está cayendo en los sectores medios, en los jubilados y en el sector trabajador. Gracias por venir, ambos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, Dani, vamos a hablar sobre lo que sucedió anoche en la provincia.